Bien, sí, te estaba presentando, estaba contando que sos el presidente de la Red Juvenil Centroamericana Previos. Bueno, Alex, no sé si querés comenzar a contarnos un poco cómo fue la situación en Nicaragua, cómo es actualmente y cuál fue, digamos, lo que te motivó a salir en ese momento. Bueno, les comento, mi nombre es Alex Aguirre, soy parte de la comunidad libertaria de Nicaragua y de toda la región, soy parte de Estudiantes por la Libertad. Soy estudiante de Sociología en una de las universidades de Nicaragua. Para quienes no saben, a partir de abril 2018 en Nicaragua hubo un levantamiento cívico de toda la población que es, es acontecido por una acumulación de resentimiento y demandas no satisfechas por el Estado, o en este caso por el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua, que comentándoles que Nicaragua es un país de América Central en el cual han habido un sinnúmero de fraudes electorales y esto desencadena una dictadura, ¿no? En la cual está Daniel Ortega y su esposa como un sultanato, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta, primera dama y jefa del Consejo Nacional de Comunicación. Después de abril 2018 hubo un levantamiento cívico liderado primeramente por estudiantes y después por movimientos civiles de jóvenes en todas las ciudades del país. En los meses de abril, mayo y junio del 2018 se trancó por completo el país, se cerraron todas las avenidas, calles y principales carreteras del país en protesta. A raíz de esto, la dictadura de Ortega y Murillo desató una carnicería total, eh, que, en la cual atacaron a las protestas lideradas por jóvenes y estudiantes, a la cual también se habían sumado todos los otros sectores, los movimientos amplios de mujeres, los movimientos campesinos, los movimientos empresariales, en fin, todos los movimientos sociales y económicos, políticos también del país. Se comenzaron a llevar a cabo las llamadas caravanas de la muerte, que eran efectivos policiales, también miembros del ejército, encubiertos como policías y fuerzas combinadas, le llamaba lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, que eran básicamente personas que pertenecieron a la antigua guardia sandinista de los 80, de la llamada revolución, y que también fueron rearmadas por el partido de gobierno para masacrar a más de 300 personas y más de 1000 desaparecidos que tenemos hasta el momento. Hasta la fecha, 2 años después, se acaban de cumplir 2 años del levantamiento cívico en Nicaragua. Siguen habiendo las mismas demandas insatisfechas de libertad, democracia, nada más que esta vez la represión, el asesinato, la muerte y las ejecuciones sumarias han permanecido. Actualmente el país vive, además de eso, una crisis sanitaria como lo ven todos los países del mundo. Y además de la crisis tenemos la represión, ¿no? Que es permanente. Sí. ¿Cuántos muertos hubieron hasta ahora? Supongo que hubieron, ¿no? Mira, hay más de 1000 desaparecidos. Hasta el momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en algún momento pudo entrar al país, porque el régimen, cuando estaba en apogeo, el levantamiento cívico dejó que entrara la Comisión Interamericana, reportó un poco más de 300 muertos, un poco más de 350. La cifra aún es inexacta porque la Comisión sigue investigando ejecuciones, pero hay más de 300 muertos. Algunas organizaciones de derechos humanos dentro del país hablan que son más de 500, pero debido a que la Comisión Interamericana e incluso la Oficina del Alta Comisionada de Derechos Humanos fueron literalmente expulsadas, aún no hay un recuento. Y a nivel oficial, sabes que como en toda dictadura, las cifras oficiales no existen. Ujú. Y aparte de la Comisión Interamericana hubo... Disculpa, ¿me escuchás? Ahí se me ve. Aparte de la Comisión Repíteme. Interamericana, ¿hubo alguna... aparte de la Comisión Interamericana, ¿hubo algún otro organismo internacional que ayudó, me metió presión al gobierno? Mira, la Comisión Interamericana creó una instancia técnica de seguimiento a la crisis sociopolítica que se llama MECENI. Y también la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU también creó una comitiva especial de seguimiento para Nicaragua. Como te decía, ambas fueron literalmente expulsadas cuando Ortega retomó el control del país a manos de armas y muerte.
Hay dos organizaciones nacionales que son la CPDH y el CENIT. Ellos también están dentro del país a modo casi que escondidos, literalmente, porque el régimen tiene amenaza directa contra ellos y sus directivos. Son los que siguen haciendo las investigaciones, ¿no? Y también las personas, los líderes sociales dentro del país. Pero organizaciones de derechos humanos no hay. Y el régimen ha dicho muy bien que no los va a dejar entrar. Sí, acá ya conocemos esa historia, la verdad. Y ahora, 2 años, ¿quiénes lideran, digamos, ahí la resistencia, podría decirse? Mira, anterior a la crisis siempre ha habido movimientos sociales. Estos movimientos estuvieron al frente, ¿no? de levantamiento cívico, pero hay muchos liderazgos emergentes, especialmente el sector estudiantil y el sector juvenil. Actualmente hay dos facciones, se podría decir, de la oposición, porque ahora hay una oposición pues definida. Está la Unidad Nacional Azul y Blanco, la unidad. Ahí están todos los movimientos sociales, la mayoría de movimientos sociales. Ahí creo que son 14 movimientos estudiantiles juveniles. Está la parte de las personas afrodescendientes indígenas y está una parte de la oposición partidaria. Hay otra facción que es la Alianza Cívica, donde lo lidera básicamente los empresarios. Estas dos facciones se han unido en base a sus diferencias y sus cualidades y sus perspectivas, ¿no? De lo que puede significar una transición democrática en una coalición nacional que más que ser estructuras y organizaciones que lideren las demandas y la lucha a favor de las libertades y la democracia en Nicaragua, quieren constituirse como una opción partidaria de cara a las elecciones de 2021, que son las elecciones presidenciales, en las cuales se prevé o se cree que pueden haber posibilidades de elecciones para sacar al régimen, porque la comunidad internacional siempre pide una salida democrática. Y, o sea, vos personalmente confiás en que pueda haber una salida democrática. Mira, para que haya una salida democrática tienen que haber elecciones libres, observadas, transparentes y fiables. Y para eso en Nicaragua necesitamos una reforma total del Consejo Supremo Electoral y por supuesto de todas las personas que están dentro del Consejo. Las dictaduras, como es el caso de Nicaragua, tiene cooptado totalmente todos los poderes, incluyendo el poder electoral. Los magistrados que están a cargo de la organización de las elecciones son orteguistas, son sandinistas, son empleados del régimen. Entonces, si no hay una depuración total del Consejo Supremo Electoral y no hay organizaciones que sirvan de garante para que hayan elecciones libres y transparentes, y hay una reforma también del código y de la ley electoral que Ortega ha venido reformando a través de los casi 12, 13 años que tenemos de dictadura, no puede haber una elección, una transición democrática. Y para que eso suceda, tiene que haber un proceso. El régimen tiene que aceptar que las organizaciones internacionales entren al país, tiene que aceptar una reforma y tiene que aceptar un diálogo con la oposición. Hasta el momento no hay ningún tipo de diálogo, no hay ningún tipo de interacción y el régimen no ha querido ceder nada más, otra cosa que no sea muerte y represión. Entonces, es un poco difícil, ¿no? La otra salida que no sea democrática es una salida violenta, pero nadie en Nicaragua apoya una salida violenta del régimen, mucho menos la comunidad internacional. Estamos lejos ya pasamos, ¿no? El periodo donde las salidas violentas de los regímenes dictatoriales eran moda en Latinoamérica. Actualmente no hay ningún país que acepte una salida violenta. Aquí la única forma es que la comunidad internacional, que es uno de los elementos muy fuertes dentro de este proceso, desconozca el régimen totalmente como gobierno y pueda haber un tipo de salida, ¿no? De negociación entre la oposición bajo la renuncia del dictador, porque no puede haber una transición democrática con el dictador en el poder, tiene que haber una renuncia y eso es de cajón. ¿Crees posible que haya, digamos, un paralelismo, poniendo con el caso de, por ejemplo, Venezuela, donde está Juan Guaidó como presidente alternativo, que pueda pasar lo mismo en Nicaragua? Mira, el caso de Venezuela es muy diferente al de Nicaragua. En Venezuela el conflicto comenzó
igual por las mismas razones, pero hubo un tema partidario de por medio, ¿no? Un tema de fraudes electorales. En Nicaragua el levantamiento es cívico. A diferencia de Venezuela, en Nicaragua la oposición está conformada por todos los movimientos, las instancias, tanto políticas, económicas, culturales y sociales. Todos los movimientos están dentro de la oposición. Los movimientos que están conformando una opción partidaria eh, tienen demandas que son de libertades y de democracia, y más allá de eso está el tema electoral. Entonces, es diferente. No puede haber un líder como en Venezuela. En Nicaragua no va a haber un líder porque es un conjunto, es un conglomerado de organizaciones y de oposición el que está pidiendo y haciendo incluso todo el cabildeo y la incidencia internacional para que la situación pase. Entonces creo que podría ser un poco más real y tangible la solución en Nicaragua que en Venezuela, porque no se resume solamente a líderes partidarios. ¿Cómo está tratando, digamos, la crisis del coronavirus el régimen en Nicaragua? Mira, el problema es que ni siquiera le está tratando. Están ignorando totalmente que existe una pandemia global. Si tú ves las noticias en Nicaragua, el Instituto del Turismo promueve ferias, promueve planes veranos, promueve fiestas en las playas, mientras el mundo y los países vecinos que son Honduras y Costa Rica, que tienen un alto número de casos, están pidiendo que las personas permanezcan en sus casas. El régimen de Ortega en Nicaragua crea fiestas multitudinarias y marchas por el amor al coronavirus. O sea, es un mundo paralelo totalmente. Y esto se debe a que, por un lado, no dejamos de que la economía fluya, porque Nicaragua es el segundo país más pobre y después de la crisis, pues te imaginarás cómo está destruida la economía, culpa de la represión y la muerte del régimen. Lo que quiere el régimen es que no pare el país de producir o de tener el mínimo de movimiento económico que tiene. Y aparte de eso, poder seguir pidiendo a los organismos multilaterales cooperación, ayuda económica, no sé, donaciones, como lo acaba de hacer el Banco Centroamericano de Integración Económica, que le dio $1.000 para, $1 millón para compra de insumos médicos, pero no tenemos pruebas de que eso en realidad haya ido a los sistemas de salud. Y si ves las noticias de los pocos medios alternativos, porque como todo régimen totalitario están totalmente callados los medios, no hay libertad de prensa, los pocos medios alternativos clandestinos que hay te presentan que a diario están cayendo personas muertas en las calles, en Managua, en los buses, en el transporte público, y lo que dicen los personeros del régimen y los empleados del régimen es que son neumonías atípicas. Entonces, ha habido un aumento de neumonías atípicas de forma extraoficial, porque tampoco hay datos oficiales, y si tú ves el resumen que tiene el Sistema de Integración Centroamericana, dice que Nicaragua solo tiene 10 casos de coronavirus, mientras nuestros vecinos tienen más de 1.000. Entonces, es algo increíble. Es como si viviéramos en una isla. Claro, sí, están aislados de todos. Y estás ahora en Salvador, ¿no? Sí. Si no me equivoco. ¿Cómo se ve, digamos, allá el panorama? ¿Cuál es cómo podría decir? ¿Cómo es la aprobación de Bukele desde adentro, digamos, desde afuera? Lo vemos como si fuese un gran líder, un gran presidente, pero no sabemos si es la realidad. Bukele tiene un 80% de aprobación según la mayoría de las estadísticas en El Salvador. Yo como extranjero tengo otra óptica, ¿no? De cómo perciben los salvadoreños tal vez a su presidente. Como nicaragüense o como persona exterior te puedo decir que la mayoría de los países, en países de Centroamérica donde ha imperado la corrupción, donde ha imperado el totalitarismo y el cierre de las vías democráticas y de libertades, cuando los países y las personas de estos países ven un poquito de liderazgo, se emocionan, ¿no? Y aprueban las gestiones de algunos presidentes que demuestran un poco de liderazgo en su gestión pública. De tu punto de vista, entonces está virando a un personalismo. La mayoría de los gobiernos de Centroamérica tienen un hiperpresidencialismo. Yo creo que en El Salvador no es una excepción. Habría que ver, porque es muy temprano decir todavía si hay un exceso de personalismo en esta gestión, porque apenas tiene un año. Habría que ver qué pasa en los siguientes años, sabiendo que también El Salvador tiene una oposición
que viene siendo un poco similar al gobierno de Nicaragua, el Frente, incluso sus nombres son similares y tienen una historia similar. Entonces, habría que notar y ver cómo es esa relación política partidaria, ¿no? Sí, después a partir también de la evolución podemos ver. Bueno, no sé si nos querés contar un poco de tu rol, digamos, como presidente de la red Previos o como coordinador de Estudiantes por la Libertad. Mira, la Red Juvenil Centroamericana Previo es una articulación política de jóvenes que está en todos los países de la región SICA. La región SICA comprende todo Centroamérica, desde Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, incluyendo República Dominicana. La red nace primeramente de un proyecto que buscaba buscar o instaurar la justicia restaurativa dentro de los centros penales juveniles y ha ido evolucionando, incluyendo otras temáticas como justicia transicional. Precisamente en Nicaragua, los jóvenes de la red Previo buscan trabajar todo el tema de justicia transicional porque después de 300 muertos, un conflicto que está aún latente, más de 1000 desaparecidos, y no hay justicia, entonces la justicia transicional forma parte del tema de justicia, memoria y reparación. Entonces estamos trabajando para que las juventudes no, después de que hay un régimen, porque es un inminente cambio, ahí tiene que haber un cambio de una, se tiene que extinguir, ¿no? El régimen de Ortega y haber una transición democrática, que no nos pase lo que nos pasó en los 80, ¿no? Que hubo una guerra totalmente fratricida que fracturó el país, que dejó heridas y esas heridas no se curaron porque no hubo ni memoria, ni justicia, ni reparación. Lo que hizo el partido de gobierno fue capitalizar todo el tema de la revolución y crear un partido, ¿no? Un partido político privado. Entonces lo que queremos es que todo esto, que nuestras generaciones futuras no carguen con el duelo de un conflicto político que estamos viviendo. Eso es lo que hacemos en la red Previos, al menos en algunos países. Hay países como Panamá y Costa Rica que en sí no tienen tantos conflictos sociopolíticos, entonces se trabajan temas de medio ambiente, de justicia ambiental, de recuperación de espacios locales para la prevención de la violencia. Todo es enfocado en la prevención de la violencia, la cultura de paz y el desarrollo. Eso es como lo que hace Red Previo. Somos una de las principales redes juveniles de Centroamérica, de las que más tenemos incidencia en los espacios políticos y en los gobiernos nacionales. Estamos desde el 2012 constituidos y eso es lo que hacemos en Red Previo. ¿Y tu rol como coordinador de estudiantes? En Estudiantes por la Libertad soy coordinador local. Entonces, dentro de mi universidad, antes del estallido social, ¿no? Del 2018, proponíamos debates de los libertarios, ¿no? Lo que significa ser libertario, lo que en Nicaragua significa ser joven líder, de cómo podemos ir cambiando toda esa cultura de autoritarismo, violencias dentro de las mismas universidades y en Nicaragua un tema crucial que es el tema de la autonomía universitaria, porque no hay autonomía universitaria. Todo está cooptada por una ideología disque leninista, dice el Frente Sandinista. Entonces, ¿cómo ir posicionando otros debates, ¿no? Desde el movimiento estudiantil autónomo en Nicaragua? ¿Cómo llegaste al liberalismo? Fíjate que llegó otro coordinador local, armó diálogo con los chicos, especialmente de las facultades de Economía y Derecho. Yo como soy de la Facultad de Humanidades, ¿no? De Sociología. Y nos invitaron. Por lo general, la Facultad de Humanidades siempre ha sido tachada como la facultad de izquierda, ¿no? Entonces nos Sí, en todos citan los países. nos citan algunos de sociología y comenzamos a hablar, ¿no? Sobre los temas, especialmente poniendo atención a lo económico, porque los sociólogos, si bien estamos estudiando el comportamiento de las sociedades y los fenómenos sociológicos, el tema económico pues no es nuestro fuerte. Entonces vamos y escuchamos un poco sobre todo el tema de los debates de los libertarios en el rol económico y nosotros pues aportamos desde lo social. Y así me gustó y me incluí dentro de Estudiantes por la Libertad. Muy, muy interesante, la verdad.
una linda historia. Es raro ver un estudiante de sociología liberal, sí. Y Sí, es muy raro, especialmente las universidades públicas, porque las universidades públicas, sus currículos están muy contaminados, por decirlo así, especialmente en países como Nicaragua, ¿no? Están ideologizando a partir específicamente de las facultades de humanidades y de ciencias de la educación, son como los principales focos, ¿no? de ideologización. la verdad que una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo se ve la gente ahora está escapando de Nicaragua al estilo cubano en su momento? ¿O cómo vive la gente dentro? Aparte de con miedo, digamos. Nicaragua siempre ha sido un país de movilización forzada. Si no ha sido movilización forzada por conflictos sociopolíticos como el de los 80 o el del 2018, ha sido por precarización o por extrema pobreza, porque somos el país segundo más pobre de Haití. Yo creo que seríamos el primero si a Haití no le hubiera atacado un terremoto. Eh, y siempre ha sido un país que ha emigrado, especialmente a España, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, que es nuestro vecino. Después del 2018, más que una migración por temas de economía, ha sido por represión. Mucha gente ha salido del país, son 48,000 solamente en Costa Rica las peticiones de asilo, sin contar las de Europa y todo el norte, el triángulo norte de Centroamérica, México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, ahorita lo que puede haber es una movilización por el tema de la emergencia, porque si hay unos aumentos de casos dentro del país, lo primero que va a hacer la gente es emigrar, ¿no? A Honduras o Costa Rica para buscar atención médica. Justamente Costa Rica hoy está instalando carpas en la frontera porque están previendo de que al haber un contagio masivo en Nicaragua por la negligencia estatal del Ministerio de Salud, la gente va a movilizarse hacia Costa Rica para buscar atención en salud. Y la gente dentro del país, pues por supuesto, vive un constante miedo, constante represión. Justamente ayer hubo un ataque en la isla central de Nicaragua, en Ometepe, donde el régimen entró con sus fuerzas combinadas y asedió a un grupo de personas que estaban manifestando, ¿no? Y ahora hay 3 personas detenidas y son presos políticos. Actualmente hay más de 70 presos políticos en Nicaragua. Qué fea situación, ¿no? Bueno, no sé si te gustaría contarnos algo más sobre la situación, algo Mm, en particular. no, yo creería que hasta acá. No sé tú si tienes alguna otra pregunta o si fui muy concreto. Sí, fuiste bastante concreto, la verdad. Bueno, no sé, ¿te gustaría dar algún mensaje para la juventud? Pues a la gente de Sudamérica, muchas veces los conflictos sociopolíticos de países que no están cerca, ¿no? de su región, especialmente en Centroamérica, que siempre ha sido una región, a mi parecer, estigmatizada y, y que no ha sido tomada en cuenta en las políticas exteriores por no representar un poder político económico en el continente. Si bien es cierto, no es muy ajeno a las realidades que pueden pasar en sus países. En un momento, en este milenio puede ser Nicaragua, pero no sé, tal vez dentro de 10 años puede ser su país. Uno nunca sabe dónde va a salir un loco dictador, eh, en un estado incluso. Entonces, Sí, la recomendación es que siempre que vean algo de la situación de Nicaragua, de Venezuela o de Cuba, no duden en compartir, porque lo que pasa en estos países es que cuando la temperatura de la denuncia internacional baja, también baja el nivel de protección y atención hacia estas crisis. Entonces siempre es bueno como estar haciendo eco de estos conflictos en la región. sí. Acá me llegó una pregunta que es ¿por qué los jóvenes, digamos, agarraron la bandera del movimiento de la movilización cívica, del levantamiento cívico? Porque hay una crisis de los liderazgos políticos en Nicaragua, especialmente de los liderazgos políticos de los adultos. En Nicaragua ya habíamos pasado una guerra en los 80, donde el Frente Sandinista había gobernado.
hubo una transición, se supone, entre comillas, democrática en los 90, y vos te preguntarás entonces por qué el mismo régimen que causó una guerra en los años 80 volvió al poder en el 2006. Y es precisamente eso, por una crisis en los liderazgos políticos y una política criolla, ¿no? De negociación y de pacto, porque precisamente los partidos liberales fueron los que pactaron para que Ortega llegara al poder. Entonces, los movimientos juveniles en Nicaragua se levantaron, tanto específicamente los estudiantiles se levantaron y fueron quienes dijeron, estamos hartos, estamos aburridos. Y los demás movimientos pues le siguieron. Nadie se esperaba que que los jóvenes lideraran una lucha, siempre nos trataban de que estábamos distraídos en otras cosas, en las redes sociales, no sé, en el reggaetón, así decían los políticos tradicionales. Y ahora, en algún momento, ahora ya no, pues, porque lamentablemente, a mi parecer, otra vez están como liderando el proceso. Pero en algún momento incluso pedían permiso a los jóvenes para poder tomar la palabra en los micrófonos, en las manifestaciones y todo. Esa es la respuesta a una crisis de liderazgos tradicionales en Nicaragua. Acá los tratarían de locos, digamos, a los jóvenes. Hay el caso, digamos, de una senadora en Buenos Aires que tiene 18, 19 años, socialista sí, pero toda la gente lo matan por su edad. Los jóvenes la verdad que nos tratan muy de menos en la política argentina, en la política latinoamericana. Es un, creo que en el caso de Nicaragua es una oportunidad porque está rompiendo paradigmas. O sea, el hecho de ver un joven hablar de política en Nicaragua ahora es visto con reconocimiento y respeto. El hecho de que un joven ahora pueda proponer, diseñar o liderar incluso pequeños movimientos políticos, si se quiere ver así, de cara a lo partidario en Nicaragua, no es algo nuevo. Incluso la población, la mayoría de la población y los políticos tradicionales ahora aceptan y tienen que quedarse con la boca cerrada cuando ven un joven hablar, porque como decía un sacerdote en Nicaragua que es reconocido, que es Silvio Báez, que por cierto está exiliado también porque el régimen lo amenazó de muerte. El mismo Papa lo sacó de Nicaragua porque dijo que no quería otro mártir. Eh, Dijo que los jóvenes son la reserva moral de Nicaragua. Entonces, por un tema de reserva moral, la política criolla, pendenciera y tradicional de Nicaragua ahora se tiene que quedar callado cuando ve un joven participando en política, porque en realidad no lo hemos ganado. Y a punta de sangre. Qué buena descripción, la verdad, la, la del sacerdote. ¿Hay alguna ideología en concreto entre los jóvenes? ¿Son liberales o es una mezcla? Ese es un debate súper importante porque la mayoría de los jóvenes decimos que estamos hartos de ideologías cuadradas, ¿no? Ideologías establecidas, fórmulas y recetas de sopa que quieran venir a quedar un caldo de cultivo político en el país. Muchos apuestan por el tema de la hibridación, ¿no? De la política en Nicaragua. Creemos que no todas las ideologías, por decirlo así, son perfectas. Sí hay postulados muy válidos específicamente. Yo que soy liberal, pues defiendo los postulados liberales y libertarios, pero eso es lo que dicen la mayoría de los jóvenes, no hay ideología. En Nicaragua no vas a oír hablar de socialismo como tal, peor de socialismo, o sea, está súper estigmatizado, pero tampoco vas a oír hablar de un liberalismo porque también está estigmatizado. Eh, creemos que se puede crear un propio modelo basado en el país, tomando en cuenta Claro. pues diferentes tipos de postulados, especialmente en lo económico, ¿no? Además, Sí, hay que buscar un equilibrio. Sí, Nicaragua siempre ha sido un país de libre mercado. Y eso es lo que hemos dicho. Por ejemplo, Ortega de socialista no tiene ni un pelo, ni una pluma. Siempre ha sido un país de libre mercado, específicamente en Nicaragua, que ha sido un país de privatizaciones tras privatizaciones. Y no puede decir que es socialista Ortega. Entonces, ahí hay debates muy fuertes entre los jóvenes, muy sinceros, pero precisamente en eso. No son debates que caen en el populismo. Eso es genial porque estamos hartos de populismo. Y eso es lo que se habla. Pero ahorita esos debates son como un poco
están como un poco en stand-by porque creemos que la prioridad es una, ¿no? Que es sacar al dictador. Después de sacar al dictador vamos a poder tener todos los debates académicos que queramos. Sí, hay que primordiar el pragmatismo, digamos. Así es. Bueno, Alex, te voy liberando, no sé si quieres despedirte. Te agradezco de parte del Club Libertad, de parte de Argentina, por haberme acompañado y contarnos estas cosas muy interesantes. No, solamente gracias por tomar en cuenta un poco la voz de los jóvenes libertarios de Centroamérica, en este específico de Nicaragua, y agradecerles por el espacio. Me gustaría recomendarles otros exponentes para en otras ocasiones, para que les abren un poco más sobre cómo vemos en la región, específicamente en Centroamérica, este tema del avance de las libertades. Sería interesante que tengan un poco de debate con los jóvenes libertarios de El Salvador, que tal vez puedan tener otra visión del gobierno de Bukele por ser salvadoreños y porque la realidad política atraviesa por sus vidas, ¿no? Sería genial. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.